Hace un momento en la conferencia mañanera que se lleva a cabo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el presidente se pronunció sobre lo ocurrido en la Suprema Corte el día de ayer, donde, como ya le informé, pues se anuló ya el plan B electoral. No están cumpliendo con la división de poderes. Lo que hicieron ayer fue corregirle la plana a otro poder, afirmó López Obrador, luego de que la Corte invalidó el plan B electoral. Escuchemos. Somos respetuosos de la división y del equilibrio entre poderes, algo que ellos no están cumpliendo. Ellos están en una actitud de intromisión en las facultades del poder legislativo. Lo que hicieron ayer pues fue corregirle la plana a otro poder. Nosotros somos autónomos, somos independientes. Entonces, yo interpreto esto más que nada como una actitud política de protección, de defensa de los intereses de una minoría rapaz y corrupta. Tiene razón el presidente. Vamos a conversarlo con el abogado Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Buenos días, Francisco, gracias por estar nuevamente en el programa. Al contrario, Pascal, muy buenos días para ti y para tu audiencia. Bueno, pues tiene razón el presidente en que esto no fue cumplir con la división de poderes, sino corregirle la plana a otro poder. Respeto la opinión del presidente de la República, pero por supuesto no la comparto. Nos viene a decir él que hay una intromisión del poder judicial hacia el Congreso, especialmente de la Suprema Corte, de que no hay un respeto a la división de poderes, cuando es el mismo presidente de la República que una y otra vez ataca al Poder Judicial, los señalamientos y adjetivos que hace de forma constante, esa narrativa de ataque, cuando lo que hace la Suprema Corte, y aunque seamos repetitivos, es defender la Constitución. Y el que le corrija la plana al Congreso es simplemente porque el Congreso cometió violaciones graves al proceso legislativo en el momento de que aprobó este plan B de la reforma electoral en su segunda parte. La Suprema Corte no usurpa funciones, la Suprema Corte garantiza el contenido de la Constitución, en este caso de su artículo 72, que es el que habla de las reglas del proceso legislativo que tienen que ser observadas en ambas cámaras. Y esto no se cumplió en su integridad. Hay un cúmulo de violaciones graves al proceso legislativo y dentro de esta narrativa, Pascal, también se ha señalado que es irrelevante que la Corte haya declarado la invalidez por la forma, pero en estos casos la forma sí es fondo, porque para que se pueda analizar la constitucionalidad de una ley impugnada, tiene que ser una ley, que inclusive así lo comentó el ministro Alberto Pérez Dayán. Para que se pueda examinar la constitucionalidad, primero hay que identificar si realmente estamos frente a una ley, es decir, que se hayan cumplido todos los pasos para su creación. Y si no es ley, entonces no se puede entrar al análisis de su contenido. También lo comentó el propio ministro Juan Luis González Alcántara, que hablaba también de que la forma es fondo en estos casos. Es decir, son cuestiones insustanciales la forma, las reglas del proceso legislativo, porque son reglas constitucionales que se tiene que cumplir, y si no se cumplen, entonces la Corte puede declarar su invalidez, como así ocurrió. Además, hay que decir que en este caso esas reglas para aprobar una legislación, pues las hizo el propio Congreso. No digo que esta legislatura, pero el Congreso de la Unión fue el que hizo y aprobó esas reglas. En este caso, mi siguiente pregunta sería: ¿es parte de sus funciones, es parte de las funciones de la Corte revisar la manera en que se hace una ley? En estos casos sí, porque estamos hablando de que el asunto que ayer discutió la Corte y votó es a partir de acciones de inconstitucionalidad que presentaron partidos políticos y las minorías parlamentarias en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Es decir, de oficio, la Suprema Corte no revisa que los procesos legislativos cumplan con todos los pasos que establece la Constitución, la ley y los reglamentos de ambas cámaras. No, la Corte revisó porque presentaron acciones de inconstitucionalidad, y dentro de los
argumentos que son conceptos de invalidez, ahí se identificaron que había violaciones graves al proceso legislativo y la Corte hizo la revisión y estuvo de acuerdo y por lo tanto por una mayoría de 9 votos frente a 11 se aprobó la declaratoria de invalidez de este decreto del Plan B de la reforma electoral. Entonces la Corte por sí misma no se pone a revisar todos los procesos legislativos, solamente los que se someten a su revisión, en este caso vía acciones de inconstitucionalidad. Bueno, ¿qué va a pasar a partir de esta decisión? Incluso tengo entendido que como ya estábamos dentro del periodo de 90 días antes del inicio del proceso electoral, pues por fuerza la legislación vigente, es decir, no la que se aprobó y estaba suspendida, sino la vigente es la que iba a aplicar. Pero ¿con qué leyes se va a llevar, aunque sea obvia la pregunta, perdón, pero creo que es importante, ¿con qué leyes se va a llevar a cabo el proceso electoral? Una pregunta importante y hay que decirlo con claridad, que el marco jurídico electoral que va a regir la organización del proceso electoral del año 2024 es aquellas normas que estaban vigentes hasta antes de la entrada en vigor de este decreto del Plan B, es decir, el 2 de marzo pasado. Este Plan B jurídicamente ya no existe, por lo tanto van a cobrar otra vez vigencia aquellas normas que habían sido previamente reformadas y todavía una ley derogada que es la de los medios de impugnación en materia electoral. Entonces, eso es lo que se tiene, inclusive también ayer la consejera presidenta del INE ya dijo que qué bueno que ya había una certeza del marco jurídico electoral y esto pues le va a permitir ya al INE iniciar su proceso electoral en la primera semana de septiembre y ya no en la tercera semana de noviembre como lo pretendía el Plan B de la reforma electoral. Ya tenemos un marco jurídico electoral, ahora sí, que es el que se va a utilizar, y si se quiere presentar otra reforma en materia electoral, claro que se puede presentar, pero ya no aplicaría para este proceso electoral que va a comenzar en la primera semana de septiembre próximo. Pues bien, abogado, ha quedado muy claro. Muchas gracias por estos minutos. Al contrario, Pascal, fuerte abrazo y excelente fin de semana para ti y para tu audiencia. Igualmente, Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM.